Madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Según sondeos a boca de urna, el MAS vuelve a ganar en la primera 1 de octubre de 2020. Gracias por estar allí. 2 sondeos a boca de urna dan como ganador este domingo en primera vuelta el Movimiento al Socialismo de Evo Morales en las elecciones de Bolivia. La encuesta a boca de urna de Cies Mori para las cadenas de televisión Unitel y Bolivisión dan un 52,4% de los votos al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, con lo que sería el ganador al tener más de 50% de los votos. A continuación quedaría Carlos Mesa, por cierto. Si tienen más de 8 puntos de ventaja, si tienen más de 52%, si tienen más de 50%, el ganador es ganador en primera vuelta. Habría que ver cómo se hubiera modificado eso con un solo candidato opositor. Lamentablemente hubo 3 y el MAS vuelve al poder en Bolivia. Los otros candidatos obtendrían el 1,6%, Chi Hyun Chung del Frente para la Victoria y el 0,4% Feliciano Mamani de PANBOL, de acuerdo a dicha encuesta. Por debajo del 5% del escrutinio. Si ustedes van en este momento a la página de la organización electoral, órgano electoral plurinacional de Bolivia, se encuentran con que allí va ganando en este momento Carlos Mesa. Pero la realidad de las cosas es que ha ganado Luis Arce. Por cierto, ya Maduro lo felicitó. Este es un triunfo que la izquierda se va a arrogar para ella y va a hacer propaganda absoluta con él. Pero fíjense que ya les voy a hacer unos matices que son importantes. El presidente venezolano, esto lo dice Telesur, expresó que el pueblo boliviano derrotó con votos el golpe de Estado a Evo Morales. Por cierto, con la popularidad que tiene el MAS, ¿cuál era el empeño de Evo Morales de seguir de presidente? ¿Por qué no dejó que fuera Arce, quien, por cierto, ministro de Economía muy exitoso? Evo Morales, a diferencia de Nicolás Maduro, hizo las cosas muy bien en economía, a diferencia de Nicolás Maduro, pero elige a la figura moderada en Bolivia. La figura de izquierda moderada la elige en Bolivia y el chavismo se lo va a hacer creer. O sea, esto le sirve al chavismo para decir, no, en diciembre lo lógico es que ganemos nosotros, ¿no? Entonces vamos a leer el tuit del elector Luis Arce al vicepresidente David Choquehuanca. Choquehuanca ya era el vicepresidente de Evo Morales, o el canciller, creo que era el canciller de Evo Morales. Y nuestro jefe indio del sur, Evo es pueblo, Jayaya, Bolivia. Bueno, ya les digo, Maduro para la propaganda y ya. Dice también Caradota Digital, ¿quién es Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia? Vamos a leerles un pequeño perfil. Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo, se convirtió este domingo en el presidente de Bolivia, según apuntan datos extraoficiales de los comités. Catacora nació en La Paz en 1963. Es economista, contador general, catedrático de universidad y político boliviano. Ejerció como ministro de Economía y Finanzas en el crecimiento económico de Bolivia entre 2006 y 2019, aunque hay analistas y políticos opositores que el voto político por la soberanía de los pueblos, más IPSP, en compañía con el ex canciller David Choquehuanca Céspedes como candidato a la vicepresidencia de Bolivia. No obstante, entre políticos del MAS de primera línea, Arce no es del todo bien visto por los sectores populares, en parte porque no es indígena sino capitalino. Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Arce representaba a un pequeño grupo de profesionales que en el gobierno se les denominó Chuquiago Boys, término que surge de la deformación aymara del conocido Chicago Boys. Es decir, Arce era una ave rara dentro del movimiento al socialismo y eso hace... como ya les digo, que esto vaya a tener sus propias características. Maduro tuvo también la oportunidad en 2013 de hacer un gobierno de sus propias características. Bueno, se lanzó por donde se lanzó y lanzó al país por donde lo lanzó. Y los resultados pues están
a la vista. Son las 6:36. Titulares de la mañana de RCR 750 AM. Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que, como todos los días, de 6:30 a 7 de la mañana. Vamos a hablar un momento sobre Chile, donde también hay elecciones el próximo domingo, pero para el referendo constitucional. Algunos comparan lo que está pasando en Chile en 2020 con lo que empezó a pasar en Venezuela en la década de los 80, cuando un país que parecía próspero y enrumbado al desarrollo se dejó dominar por sus demonios y, bueno, terminó pasando lo que estamos viviendo hoy, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos también. 2 iglesias quemadas y varios saqueos tras multitudinaria marcha en Chile. Según Carabineros, al menos 18 agentes resultaron lesionados en distintos puntos de la capital. Concentraciones en todo el país para conmemorar el primer aniversario de las olas fueron quemadas este domingo, 18 de octubre, tras la multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas, las más graves desde el fin de la dictadura militar. El primer santuario en arder, que es terrible, ¿no? Las imágenes de qué tipo de cosas, los movimientos. Fue la iglesia de San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y horas más tarde fue la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de 1,5 siglos de antigüedad. Esto clama al cielo. Los que hicieron esto tienen que ir presos, chicos. De verdad. Los que lo hicieron y los que quieren salir adelante de esto, bueno, condecórenlos, pues. Indignación y tristeza por el incendio y la destrucción de la parroquia de la Asunción y el ataque a la iglesia de San Francisco de Borja, ambos inmuebles patrimoniales, dijo este domingo en su cuenta de Twitter la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés. La iglesia de San Francisco de Borja también fue saqueada y algunas de sus imágenes religiosas fueron quemadas en la calle. ¿De dónde salieron estos tipos, de verdad? Mientras que la de la Asunción vio cómo su cúpula caía al suelo consumida por las llamas. ¿De dónde salieron estos tipos? ¿Por qué detestan tanto el país que es el más próspero de América Latina, sin duda alguna, el que ofrece mejores condiciones de vida a sus habitantes, el que hay igualdad y en el capitalismo hay desigualdad? Mentira. El socialismo te iguala por lo bajo. En el capitalismo tienes diferencias, pero en la altura se van componiendo. En las cercanías de la rotonda, bautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad, fueron saqueados además varios comercios, entre ellos un supermercado de una cadena internacional, y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarías de la periferia capitalina como Puente Alto. ¿Ustedes creen que el régimen de Maduro permitiría esto en Venezuela? Tremendo. También comenzaron a prenderse barricadas en algunos puntos aledaños a dicha plaza y en otras zonas de la capital, al tiempo que en ciudades como Antofagasta se producían también algunos incidentes violentos y enfrentamientos con la policía. El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, quien pasó todo el día en su residencia, se trasladó en horas de la tarde al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, para monitorear los incidentes que ensombrecieron. ¿Quién está detrás de esto? Piñera tiene que ponerse las pilas, porque si no, se lo van a llevar por delante. Hablo de Colombia, les decía, hablo de lo que está pasando, la Venezuela que fuimos, la Venezuela que somos hoy, porque nos entró esta misma piquiña que les está entrando a los chilenos aparentemente ahorita. Bueno, vean cómo estamos hoy. Colombia aplica Operación Muralla para controlar frontera con Venezuela. El ejército y la policía de Colombia, ya el chavismo no dice, ya Maduro no dice, somos el país que más retornados hemos recibido y ya se ve cómo los trataron, ahora los extorsionan de salida. Fundarredes hace una denuncia gravísima durante el fin de semana que dice que algunas mujeres les están cobrando con su cuerpo la posibilidad de salir, que les piden una PCR, y como en Venezuela nadie hace PCR, sino el gobierno, el régimen, bueno, o pagas con dinero o pagas con especie. Eso dice Fundarredes, lo dice Javier Tarazona. Habrá que ver, él sabrá si es verdad, él sabrá si lo que dice es verdad. El ejército y la policía de Colombia apelan a una operación Muralla para controlar el paso por las trochas Táchira y Ureña. Este es un trabajo especial que estamos haciendo en el área metropolitana, denominado Operación Muralla.
El trabajo va en coordinación. La iniciativa hace parte del Plan Frontera Segura y Regulada, con el que las autoridades del Departamento de Norte de Santander apuntan a la legalidad, sacar de la zona estos agentes generadores de violencia que se encuentran en estas áreas. Distintas edades es una constante en la parada. Un caserío ubicado en Cúcuta, donde comienza el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre los dos países, de nuevo convertido en un hervidero de gente, pese a que está cerrado desde hace meses. El cruce de venezolanos hacia Colombia, que al comienzo de la cuarentena por el coronavirus distribuyó notablemente, aumentó en las últimas semanas por las trochas. Asimismo, ponen aprieto a las autoridades, a las autoridades y organismos humanitarios. Pandemia. Otro titular, de La Nación, del Táchira, nos dice: caminantes y retornados convergen en la parada. A los caminantes se les identifica por lo holgados que van de maletas. Muchos los entran más cargados. La mayoría de las pertenencias las guardan en coloridos costales que compran al llegar al norte de Santander. La nota que firma Jonathan Maldonado dice: en el corregimiento de la parada en Colombia suelen mezclarse dinero para proseguir el trayecto. Los que van de retorno a Venezuela esperan su turno para atravesar el paso binacional. 6:44 minutos. Voy a echarle una miradita al chat a ver si se me está escuchando bien, porque siempre se queja la gente de que tenemos problemas de transmisión. Bueno, no, aparentemente en este momento no, gracias a Dios. Tengo declaraciones de Juan Guaidó en el periódico español La Razón. Dice: no habrá vacío de poder ni quedará desprotegida la República. En los próximos días fijaremos, dice Guaidó, posición formalmente de cómo va a ser el mecanismo de defensa institucional. No se trata de defender un espacio, sino a la República y a los ciudadanos que nos dieron un mandato de cambio político, de transición, de proteger los activos en el exterior y tener una interlocución válida con organismos multilaterales y los países de la región. Según el presidente de la Asamblea Nacional, el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Marruecos, Corea del Sur o Japón ya se han pronunciado a favor de mantener el reconocimiento del gobierno encargado y el Parlamento hasta renovar los poderes de manera legítima mediante una elección presidencial y parlamentaria. Venezuela es hoy un país en guerra, dice Guaidó. A lo mejor no se ven las bombas, pero se destruyó el Estado de Derecho. Somos un país que sufre con reconocimiento del mundo. Para ir a la pausa, 3 informaciones. Simonovic brinda más información sobre Boris Ivanov, supuesto socio ruso del régimen de Boris Ivanov. Este empresario ruso es señalado por las fuerzas democráticas como un importante socio del régimen de Nicolás Maduro y sus finanzas. Simonovic subrayó en Twitter que Ivanov obtuvo dinero en Venezuela ilícitamente a través del Banco del Tesoro y el Fondo para el Desarrollo Nacional, FONDEN, posteriormente vinculados a él. Simonovic alertó el pasado 8 de octubre a otros empresarios vinculados con el régimen y recordó a los demás el riesgo de negociar con Maduro. En aquella ocasión indicó que Ivanov ya se encontraba en el radar que seguirán investigando para descubrir otros sujetos vinculados con el Palacio de Miraflores. Para cerrar, Raúl Isaías Baduel aislado. Por fin sus familiares pudieron ver cosas porque el gobierno está bajo mucha presión. Está tratando de obtener una evaluación un poco más positiva de la alta comisionada Michelle Bachelet. Está haciendo cosas, ¿no? Luego de 8, está permitiendo algunas cosas que hasta ahora no permitía. De todas maneras, es absolutamente insuficiente. Vean lo que le está pasando a la familia de Baduel. Luego de 8, Baduel está enterrado vivo en la tumba. Está firme en sus principios, convicciones y fortalecido en Dios. Ana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández da Costa, quien detalló el calvario que vive su padre desde hace más de 2 años en los calabozos de la con el magnicidio, y así se demostró en la mesa de detenciones arbitrarias. Está detenido por lo de los drones. En la mesa de detenciones arbitrarias de la ONU, que se debatió punto por punto de por qué él es inocente. Esa fue una mesa de diálogo entre representantes de la ONU con el gobierno. Nosotros dábamos nuestra... Si vas a pasar un libro, habla de lo que llaman el comité de censura. Si vas a pasar un libro, ese comité decide si el preso puede leerlo o no. A la pregunta de qué tipos no pueden entrar, dice que, por ejemplo, libros sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre el muro de Berlín son devueltos o los desaparecen. Incluso una vez quisimos pasarle su propio libro, el que mi papá escribió de criminalística, y desapareció. Nunca nos permitieron ingresar fotos ni revistas. Eso lo están haciendo desde hace unos días por lo de la ONU. Ahora, como le está enseñando alemán en la celda a 10 oficiales detenidos, les están permitiendo los libros
libros de alemán. Vamos a la pausa, vamos a hablarles de Tecnohospitalaria, que tiene todo lo que usted necesita: biológica, alcohol, suplementos alimenticios y mucho más. Cómo ubicarnos facilito: tecnohospitalaria.com, página web, correo info@tecnohospitalaria.com, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tecnohospitalaria 0212-715-8543, 0212-519-60. Hablarles también a las 6:50 minutos de Mazda 3 Autopartes BCTLA, su tienda virtual de repuestos Mazda en Venezuela, originales y genéricos de la mejor calidad. Si les hacemos el envío a todo el país a través de courier en Caracas, supuesto @Mazda 3, el 3B número Autopartes BCTLA. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envío a todo el país. Quiero hablarles ya de estos minutos que quedan. Vamos a hablarles de la flexibilización de la cuarentena. Hoteles, playas, clubes, restaurantes y licorerías a flexibilización a partir de este lunes 19 de octubre. Era ahora. Lo de las licorerías clamaba al cielo. Ciertamente lo que no pueden permitir es que la gente se ponga a tomar cerveza en la calle. Pero lo de las licorerías, 6 meses, 7 meses cerradas, clama al cielo. Todo se arriba, casas de empeño, floristerías, viveros, casas de empeño. Lo hizo Traje Panorama 2 veces. Le parecen importantes las casas de empeño. Son gazapos que la gente comete cuando escribe rápido, ¿no? Cafeterías, heladerías y perfumerías. La curva en diciembre, el 5 de diciembre, llegaremos a casos negativos, a menos casos. Pero bueno, estoy ironizando. Ayer hubo que 300 y pico de casos. Lo cierto es que están haciendo lo mismo que están haciendo con todo. Ya dejaron de pararle y ya. Por cierto, eso contrasta agudamente con lo que está pasando en el mundo. Italia, España, los casos otra vez para arriba. Italia, sobre todo, preocupante nuevamente la situación. Ponerle el ojo en los próximos días también a España. Entonces después del 6 de diciembre dirán, no, es que nos inocularon la enfermedad, etcétera. Y cuando en China no hay casos, supuestamente, ¿no? Nuevo récord de contagios con 11.705 casos de COVID-19. Les hablo de Italia. Obliga a Conte a ampliar restricciones. Por cierto, hoy abren también los clubes recreativos, también hacía falta, aunque sea con medidas de distanciamiento, abrir los clubes recreativos aquí en Venezuela. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, otorgó el domingo a los alcaldes el poder de cerrar las plazas públicas a partir de las 21 horas locales para frenar las reuniones. Ocurre luego de imponer cierres a tiendas de apuestas, donde también desde la misma hora, y de tener competiciones deportivas y de aficionados y las ferias locales. Asimismo, el gobierno evalúa dinero en la economía y eso sí es verdad que está complicado que vuelvan a abrir. Dice Alberto News, una doble amenaza de muerte. La pandemia debilita la democracia en todo el mundo. Dice Alberto News que la pandemia ha sido terrible. Bueno, esto es de La Vanguardia en realidad. Alberto News lo que hace es copiárselo. Dice, la pandemia ha sido terrible no solo para el cuerpo humano, sino también para el cuerpo dorado en 80 países desde el comienzo de la pandemia. La lista incluye tanto dictaduras que se han vuelto más desagradables para su ciudad, una crisis paralela de democracia en todo el mundo, sostienen Sara Repucci y Amy Slipowitz de Freedom House. Según sus cálculos, la libertad mundial disminuye desde poco antes de la crisis financiera de 2007-2008. La COVID-19 ha acelerado de varias maneras esa tendencia preexistente, lo dicen todos los expertos. Estamos en plena época de reversión autoritaria en el mundo y es deber de los ciudadanos, de cada ciudadano, levantar las banderas de la libertad y la democracia. La calidad de la democracia y el respeto a los derechos humanos, agrega Freedom House, se han deteriorado en 80 países desde el comienzo de la pandemia. Hoy quedó papagayo vuelto. Y para los pobres empleados públicos en Francia, un caso que conmovió a la sociedad francesa y mundial este fin de semana, el de un profesor en Moscú de origen checheno. Otro caso que conmovió a Venezuela, pero esta vez a Venezuela el fin de semana, es del coronel retirado en Los Alias que golpeaba a su mujer, a su esposa, y su hijo grabó el video y lo envió a un chat de Polisalias y lo detuvieron. Bueno, será presentado ante tribunales, ha dicho Tarek William Saab, por feminicidio agravado en grado de frustración. Y para cerrar,
Dos informaciones: piden descargar el crudo del buque Navarima. Vuelve a ser el buque Navarima noticia. Saben ustedes que está en cárcel, que es ex escolta de Mario Silva por presunto caso de robo y homicidio. Se llama Manuel Vicente Dun Herrera. Supuestamente es dueño de una emisora de radio en Guatire, imagínense el personaje, y hermano de Manuel Dun Torrealba, dirigente del PSUV, que falleció en agosto por COVID-19. 6:56, que este 19 de octubre sea lo que esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, cuídense.